Hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de Killing Stalking, pero con un análisis más social y psicológico. Para la gente que no conozca esta historia o este manga, les voy a hacer un mini resumen para que estén un poco en contexto, ¿no? La trama se centra en Jong-Boon, que ya desde su infancia había atravesado violencia y abuso. ¿Qué le ocasiona todo esto a Jong-Boon? Muchas cosas. Muchísima soledad y una desesperada necesidad de afecto, de cariño. Todo esto lo lleva a obsesionarse con un compañero del ejército, Oh Sang-woo, desarrollando así en él una gran dependencia emocional. Esta dependencia emocional lo lleva a intrometerse en la casa de Sang-woo. Y ahí descubre que el hombre que le gustaba y admiraba no era tal como aparentaba. A partir de este momento se desarrolla la relación entre estos dos personajes. La dinámica de esta relación no es amor. No es una relación romántica, es un ciclo constantemente de abusos, tanto psicológicos como físicos, marcados por un control y una manipulación constante. Muchas veces veo que hay gente que pone a esta historia como una historia de amor. Hasta la misma autora dijo que esto no es una historia romántica, no es una historia que representa un vínculo sano. Y como hablamos, Jong-Boon sufre poca estabilidad emocional. ¿Qué consecuencias le dejó este abuso infantil que le repercutió toda acción en su vida? La obra principalmente muestra una dependencia extrema entre los dos personajes, y principalmente por Boon. Y no ama a Sang-won por quien es, sino por lo que representa para él. Y la historia te muestra los peligros que es depender emocionalmente de alguien y que una única persona sea tu forma vital para vivir. Y estos dos personajes acarrean de formas distintas los traumas de su niñez. Tanto Sang-won como Boon siempre parecen quedar atrapados en patrones destructivos que van repitiendo constantemente. Sigmund Freud hablaba de la compulsión a la repetición. Él hablaba mucho del patrón de repetición, que muchas veces las personas repiten situaciones dolorosas en un intento de resolver simbólicamente lo que lastima, lo que duele. Heridas que todavía siguen abiertas y nunca pudieron elaborar. ¿Y acá qué pasa? Ninguno de los dos personajes tienen un entorno sano. Ya desde su infancia no tienen vínculos sanos. Esto es lo principal, no hay redes afectivas. Entonces hacen que las relaciones abusivas completen todo un espacio emocional. Y esto aumenta mucho las relaciones de control. No tenés a un punto de referente que te diga qué está bien, qué está mal. Y creo que este manga intenta al lector sentir esta incomodidad, que haga ruido, en un cierto sentido. Y Hannah Arendt, que ya les he recomendado algunos libros sobre ella, hablaba de las relaciones entre los pares y estas dinámicas destructivas, y reflexionó mucho de cómo el mal puede surgir de procesos humanos complejos. Y a pesar de toda la violencia que se muestra en el manga y toda esta carga emocional que hay, se puede analizar desde un punto psicológico del trauma. Y va muchísimo más allá de la violencia que se muestra, sino cómo esta violencia surge, el por qué. Y dentro de la historia también sabemos que Sang-won es el que más ejerce violencia, pero la obra te muestra también cómo se construye Sang-won psicológicamente, donde te muestra que hay un pasado marcado por abuso, manipulación y una relación totalmente paradójica con su madre. Y esto te sirve para analizar, no vamos a ponerlos quién es malo y quién es bueno, ni eliminar las responsabilidades sobre él, sino te hace entender un poco cómo surge esa personalidad, cómo se forma Sang-won. Los dos personajes se encuentran totalmente en lugares disfuncionales. Vemos desde el lado de Boon la idealización, la necesidad de apego y esta necesidad desesperada de sentir. Y del otro lado tenemos a Sang-won con esta necesidad desesperada de controlar. Y acá hay un punto importante, la obra te muestra que también el amor y la necesidad de brindar amor muchas veces no resuelve. Que si amamos a alguien que está suficientemente roto, vamos a poder curarlo. Y acá la obra marca mucho lo que viene a ser la psicología del trauma. Es muy rico de analizar todo lo que conlleva esta psicología. ¿Qué ocasiona la dependencia emocional? La profundidad de la reproducción de violencia y también la deformación que hay sobre el amor y la deformación de querer. Y yo creo que al leer Killing Stalking hay que hablarlo y analizarlo de esa forma. Hay que recalcar que no es una historia de amor y cómo el trauma percute diferente en cada persona, qué patrones sobreviven sobre él. Y si nos ponemos a analizar también la historia de Sang-won, que también está pasada por abusos de parte de su madre y violencia también por su padre, esa necesidad desesperada de no volver a ser vulnerable. Y en la obra te muestra cómo esa necesidad la demuestra. Y como hablábamos recién, la historia te muestra la necesidad de comprender a estos dos personajes. Y esto no justifica eliminar las responsabilidades de los actos de Sang-won.
pero sino entender de cómo se reproduce una violencia en un ámbito real. ¿Qué patrones pasaron para que esto suceda? Y acá estamos hablando solamente de un caso en específico. Estos son casos que no hay que generalizar. Cada caso tiene su profundidad. Judy Herman, que es una psicóloga de Estados Unidos, tiene un libro que se llama Trauma y Recuperación. Ella habla mucho de cómo el trauma ocasiona este paralelismo entre uno mismo. Ella en su libro indaga mucho lo que viene a ser los sobrevivientes a violencia doméstica, a abusos infantiles y cómo afecta la relación que tienen estas personas con uno mismo, cómo comienzan a relacionarse en un entorno social y cómo visualizan el mundo después de todo esto. El pensamiento de ¿qué necesito para sobrevivir? Y la normalización de dinámicas, que la visión para uno pueden ser destructivas, pero para estas personas no. Y cómo la historia de vida te modifica tu forma de entender el afecto. Y cómo una persona que nunca aprendió a recibir amor puede identificar la palabra amor. Y obviamente pueden haber opiniones totalmente diferentes por este tema. Mi punto principal es que no la tomemos como una obra de amor, como muchas veces lo ponen como boys lover. Es importante entender que estos patrones están mal, entender que estas cosas no son amor. Bueno, creo que me quedaron algunos puntos que me gustaría tocar, pero obviamente a mí se me hacen siempre largos porque siempre tengo ganas de hablar. Así que nos vemos la próxima, que claramente que sí.